yo quería anunciarles que las presentaciones que han hecho los diferentes expositores, incluida el video que acaban de ver, estarán colgados a partir del día lunes en la página web, de tal manera que todos podrán acceder a ellas y tener pues la información de esta manera, ¿no? Hablando del internet y hablando de lo electrónico. Muy bien, vamos a comenzar en aras del tiempo, mientras van llegando las demás personas. Este tercer bloque va a ser presidido por la doctora Elvira Méndez Chan, quien es jefa del Departamento Académico de Derecho de nuestra universidad. Además es profesora principal de nuestra facultad y coordinadora de la maestría en Derecho Internacional Económico e en Derecho Internacional Público, egresada además de doctorado en Derecho de nuestra universidad. Y para nosotros y para mí en particular es una satisfacción que Elvira presida esta mesa y nos pueda acompañar hoy en esta última parte de este tercer día. Recordándoles que mañana tenemos también los talleres a partir de las 4 de la tarde. Ha habido dos talleres muy interesantes y particularmente el del doctor Alfredo Bullard sobre el tema de la constitucionalidad y la relativa, digamos, diferencias y preocupaciones que nos están dando en el caso del arbitraje. Inmediatamente después de ello quisiera presentar a Alex Campos, o Alexander Campos, como dice su nombre, pero como ustedes ven, desde el título, Alex prefiere ser Alex y no Alexander. Alex es socio del estudio Pizarro, Boto y Escobar, es abogado de nuestra universidad, máster en Derecho Corporativo por la Universidad de Nueva York, árbitro en la lista de OCE, de la Cámara de Comercio y árbitro con mucho orgullo, del Centro de Arbitraje de la Universidad. Y luego, también es una satisfacción presentarles al doctor Gonzalo García Calderón Moreira. Gonzalo es abogado y magíster de la Universidad Católica del Perú, catedrático de la sección posgrado de la Universidad de Lima, San Martín, Universidad de Piura, en los cursos de solución de conflictos y arbitraje nacional e internacional, así como de Derecho Internacional Público, miembro de la Comisión Reformadora de la Ley de Títulos Valores y la Ley de Arbitraje, de esta ley de arbitraje que todos hoy día ponderamos y que haremos un análisis en el día viernes. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, árbitro de nuestro centro, de la Cámara de Comercio, de AmCham, etc., y además es conferencista. Yo podría decirles a título personal que allá por 1980, cuando formábamos el primer centro de arbitraje aquí en el Perú, había que buscar algunas publicaciones nacionales y probablemente una de las primeras que tuve ocasión de revisar y leer, y realmente muy importante para, en mi opinión, poder formarnos una idea de lo que era el arbitraje allá por los 80, fue el libro de Gonzalo García Calderón. Por eso para mí es una satisfacción mencionar aquello que aquí aparece en la nota, que dice, ha publicado el libro El arbitraje internacional, pero también el arbitraje en el Perú y la legislación peruana con bastante acierto, para lo cual para mí es una satisfacción también que Gonzalo nos acompañe. Gonzalo, al igual que Alex y Elvira, son de nuestra casa y seguramente hoy día sus exposiciones van a ser muy importantes para todos nosotros. Sin más, los dejo con Elvira Méndez, quien preside la mesa hoy día, y augurándoles una excelente noche, que terminará pues con preguntas. Habrá espacio para preguntas, no como ayer, y sí quisiera mencionarles que varios de los expositores de ayer se llevaron las preguntas, y las preguntas y respuestas también estarán colgadas en la página web a partir del día lunes. Dejo con ustedes a la doctora Elvira Méndez. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer a los organizadores, especialmente al doctor César Guzmán Barrón y a Mario Castillo, quienes son realmente muy entusiastas en el desarrollo de espacios de debate e investigación en materia del arbitraje. Esta cuarta versión del Congreso Internacional realmente es un reto, porque no solamente está cubriendo algunos aspectos importantes del arbitraje en el Perú, sino, como se señala en este bloque, vamos a ver algunos aspectos internacionales del arbitraje vinculados al tema comercial y al tema también de contratos internacionales.
lo cual dentro de un contexto en el cual nuestro país está celebrando una serie de acuerdos de libre comercio, ya existen varios tratados bilaterales de inversión y hay un intento de intensificar las cuestiones y las relaciones en materia comercial internacional de bienes y de servicios, el tema del arbitraje resulta siendo no solamente más importante, sino también un reto que nos lleva no solamente a reflexionar respecto a nuestro marco legal, sino también a lo que sucede en el mundo, como hemos estado viendo en el bloque anterior. Yo quisiera, en aras de poder aprovechar al máximo el tiempo de esta sesión, dar entonces el paso al doctor Alex Campos, quien, digamos, tengo el gusto de haberlo conocido como alumno y después de su excelente desempeño profesional, quien va a tener a cargo la presentación titulada El arbitraje en los contratos internacionales de construcción e infraestructura. Gracias, doctora, aunque permíteme llamarte Elvira, por favor. Gracias, Gonzalo, por compartir la mesa. No es la primera vez que comparto la mesa con Gonzalo, siempre ha resultado en un debate muy interesante. Espero que esta sea la ocasión. Agradezco a los organizadores, al Centro de Análisis y Solución de Controversias de la Católica, al estudio de Mario Castillo, que hacen ese esfuerzo extraordinario de todos los años, que ya se ha vuelto pues una tradición y un estándar de académico difícil de igualar. Esta vez me he permitido traerles un tema que, si bien podría parecer algo denso, voy a intentar hacerlo de una óptica lo más práctica posible. Y lo que intento explicarles, porque además a estas horas de la noche un poco los análisis densos son más difíciles de procesar, lo que intento explicar, y espero que sea la conclusión final de mi presentación, es que para poder arbitrar en un contrato de construcción o desarrollo de infraestructura, lo primero que hay que hacer es entender la dinámica del contrato, que es una dinámica especial, que es particular y que pocas veces se repite en otro tipo de contratos. Entonces, lo primero que uno debe explicar cuando intenta explicar la dinámica de un contrato es cómo se origina. Entonces, la primera diapositiva está diseñada a ver cómo se origina un arbitraje y por qué es tan común en los contratos de construcción. Al principio, cuando se firma un contrato, no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de asistir a la firma de un contrato. Todo es felicidad, ¿no es cierto? Están en el altar, todo el mundo feliz, ¿no es cierto? Pero, como saben aquellos que están casados, ¿no es cierto? Mientras más tiempo permanezca uno casado, más posibilidad hay de conflicto. Entonces, lo que les quiero explicar, o lo que voy a intentar explicar, es por qué una cláusula que está diseñada en un momento de felicidad, ¿no es cierto?, tiene que además comprender y ponerse en el escenario de un conflicto posterior. Es como redactar básicamente un convenio prenupcial, ¿no es cierto? O sea, todo es felicidad, pero hay ciertas cosas que tienen que ponerse, ¿de acuerdo? Y para poner esas cosas y cómo redactar el contrato, cómo redactar la cláusula arbitral, cómo seleccionar árbitros para una controversia, hay que entender la dinámica del contrato. Lo interesante del contrato de construcción, el contrato de obra, el contrato para desarrollar infraestructura, es que es igual en cualquier país y es igual sea el proyecto que se esté tratando. Da lo mismo construir una casa para efectos de cómo diseñar una cláusula arbitral que construir una estación espacial. El monto de las controversias, los aspectos técnicos de la controversia podrían ser diferentes, pero la dinámica del conflicto es exactamente igual. Entonces, cuando yo comienzo a redactar una cláusula arbitral, cuando yo comienzo un arbitraje, ¿tengo que estar preparado para el conflicto? Sí. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que un contrato de construcción termine en un conflicto son muy altas. No digo que termine en arbitraje, que también es una probabilidad alta, pero que exista una controversia, y ya veremos
cuáles son los mecanismos para resolverla, es muy alta, es altísima. En un estudio que se hizo en Estados Unidos con respecto a 10 años de contratos de construcción, se llegó a la conclusión de que si bien existían algunos contratos que habían terminado sin controversia, eran menores al 5% de los contratos, sin controversia, o sea, sin que se haya presentado un reclamo formal, ¿cierto? Hay otra estadística que indica cuántos de esos reclamos finalmente terminaron en arbitraje o en una mesa de resolución de conflictos, que es un tema que teníamos a ver ahora. Pero, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿por qué existe tanto conflicto? Y ahí vuelvo a la metáfora del matrimonio. El contrato de construcción tiene pues 3 elementos que yo los denomino elementos explosivos que pueden detonar un conflicto en cualquier parte, en cualquier momento. El primero es que por lo general son contratos de larga extensión, ¿no es cierto? Y como en el matrimonio, mientras más tiempo exista, más tiempo estés, más probabilidad hay de conflicto. El roce permanente que existe entre el propietario de la obra, el gerente de proyecto del propietario de la obra, el contratista o el constructor, el gerente de proyecto del constructor, el ingeniero, el consultor o supervisor, o el arquitecto diseñador, esa dinámica que comienza muy feliz, después de los roces, se va desgastando. Y existen muchos casos, como por ejemplo un contrato que yo estoy viendo ahora que duró 20 años, un contrato de construcción que duró 20 años de ejecutarse. Al final, cuando se va a arbitraje, la gente no se acuerda ni por qué se pelearon la primera vez. Es más, existen audiencias en las cuales se les pide a las partes que expliquen el origen de la controversia y las partes simplemente dicen no me acuerdo. ¿Por qué? Porque en la dinámica del contrato se comenzaron a pelear un día y después llegaron a arbitraje porque estaban absolutamente enfrentados y la relación estaba tan desgastada que no se sentaron a intentar solucionar el conflicto previamente. El segundo elemento explosivo es que son contratos que por lo general implican mucho dinero y como ustedes saben, mientras más dinero, más posibilidad de hacer sesiones, menos posibilidad de hacer sesiones entre las partes que lleven a solucionar el conflicto previamente. Y el tercer elemento explosivo es que son contratos complejos, en el sentido que tienen una parte legal y una parte técnica que a veces son difíciles de integrar. Normalmente, y quienes han participado en la redacción de contratos de construcción, saben que normalmente los documentos contractuales, las bases, los términos de referencia, los términos de licitación, los llamados a licitación, los documentos legales, son redactados en un gabinete de abogados por abogados y los documentos técnicos, las especificaciones, las unidades de medida, los términos de referencia, son redactados por ingenieros en un gabinete de ingenieros. Y normalmente este gabinete de abogados nunca se enteró y nunca se cruzó con el gabinete de ingenieros. Y por lo tanto la posibilidad de repetir el mismo tratamiento en 2 documentos diferentes, es más, en 2 lenguajes diferentes. Porque como todos sabemos, los abogados pensamos en Word y los ingenieros piensan en Excel. Entonces, al final, hacer la conversión al idioma, simplemente se dice lo mismo en forma diferente y simplemente existe el origen de una controversia simplemente de que, llegado el conflicto y enfrentadas las partes y perdida la posibilidad de comunicación, cada una de las partes se amarra y prefiere aquella parte del contrato técnico legal que favorece su posición. Y es absolutamente usual que se encuentren 2 documentos, uno legal y uno técnico, que dicen exactamente lo contrario. Es súper común. Eso por un lado. Por otro lado, para entender por qué es tan común, existen tantos conflictos en la construcción, hay que entender un concepto previo, que yo lo llamo las 4 patas de la mesa, que por si acaso lo han visto antes, avísenme porque esto está protegido por derechos de autor. O sea, yo sé que la gente me está copiando recientemente, pero el concepto es súper sencillo, ¿no es cierto? Todo contrato de construcción tiene 4 patas, está basado en 4 patas. Y tiene un tablero, y el tablero no es otra cosa que el equilibrio económico financiero del contrato. En otro idioma,
la asignación de riesgos que han hecho las partes al asumir y firmar de acuerdo a su autonomía y la voluntad, qué riesgos van a asumir en el contrato. La distribución de riesgos es el equilibrio económico y financiero del contrato, que finalmente es el tablero. Para que esa asignación de riesgos se permanezca, un buen proyecto es aquel que, en beneficio de ambas partes, mantiene el tablero nivelado de principio a fin. Lo que pasa es que al haber mucho tiempo y suceder muchas cosas y estar, ¿no es cierto?, abierto a un montón de fenómenos durante la vida del contrato, estos 4 elementos del contrato, que son precio, plazo, expediente técnico y secuencia constructiva, se pueden, ¿no es cierto?, alterar. Y si en el contrato no existe una fórmula sencilla, fácil, automática, a veces injusta, pero práctica, de reajustar estos elementos para seguir manteniendo el equilibrio, ahí hay una fuente de conflicto inmediata. Por ejemplo, y les pongo, si yo no tengo unas causales de apreciaciones de plazo, buenas o malas, buenas o malas, pero no las tengo claramente establecidas, ¿no es cierto? Ahí lo que existe es cuando ocurra un fenómeno que a primer plazo puede haber una controversia. ¿Por qué? Porque finalmente las partes tienen un interés naturalmente contrapuesto. El propietario quiere que termines antes y el contratista quiere terminar después porque siente que el evento lo ha afectado. Si las causales de apreciación de plazo no están correctamente determinadas, existe la posibilidad de un conflicto. En pocas palabras, existe un desequilibrio del contrato que el contrato no prevé que soluciona automáticamente y viene la controversia. Igual ocurren con precio, plazo, secuencia constructiva, expediente técnico. Cada uno de estos elementos es susceptible de 1, 2, 3, 4, 10 años de contrato, o en el contrato que yo les mencionaba hace un momento, 20 años de ejecución contractual, ser afectado por algún fenómeno. Precio. ¿Qué pasa si suben los precios? Sube el acero, ¿cierto? Sube el petróleo, sube todo. Hay una fórmula en el contrato que prevea esto, que asigne ese riesgo o que reajuste el precio del contrato automáticamente si eso ocurre. Por lo general no. Y ocurre una controversia. Y al no estar regulado el contrato existe el origen de la génesis de un conflicto. Igual pasa con la secuencia constructiva, que de hecho de todos estos 4 elementos, el elemento más difícil de digerir es la secuencia constructiva, porque normalmente es parte del know-how del contratista, del constructor, y el constructor no lo suelta ni lo confiesa abiertamente, aunque se puede desprender de ciertos elementos del contrato y de su propuesta. Pero la secuencia constructiva es de hecho el más conflictivo de todos estos, porque es el que menos se revela, porque los constructores sienten que ahí está precisamente su experiencia y su know-how. Igual pasa con el expediente técnico, e igual pasa con el tema del plazo, como hemos comentado. Entonces, y además, ¿no es cierto?, a todo lo que hemos comentado hay que agregarle pues el riesgo del país donde uno está construyendo. No es lo mismo construir en Angola, ¿no es cierto?, donde una vez un amigo a mí me comentó que trabajó en Angola hace algún tiempo, que fue a prestar una valorización y tuvo que ir pues, con un camión de seguridad porque la valorización se la pagaron con diamantes y con dinero en efectivo. O sea, no es lo mismo construir en Angola que construir pues en Alemania. ¿De acuerdo? Y en el Perú, que dicho paso, hemos avanzado mucho, estamos muy orgullosos, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Todos sabemos que el día de mañana, ¿no es cierto?, a la municipalidad distrital de no sé dónde se le ocurre cerrar la cantera en protesta por la suscripción del TLC con China y no hay quien los mueva. Y eso es un riesgo país. Y como muchos de ustedes saben, porque me parece que los que están participando en el proyecto de la universidad del Arbitration Mood, saben, ¿no es cierto?, que el caso que están planteando es un caso real. El caso que se está planteando en este proyecto, que es una disputa por un cierre de la obra, por
por la decisión de un sindicato laboral, es un caso de la vida real. No les voy a adelantar cuál es mi opinión, porque les daría cierta ventaja a los que están participando, pero es un caso de la vida real. Pasa en la vida real, pasa en las películas, pasa en TNT. O sea, no piensen ni por asomo de que no hay riesgo. Obviamente hay riesgo. El problema es que insertar el riesgo país en un contrato es absolutamente complicado. Primero, porque el país sede es renuente a aceptar que tiene un problema social. O sea, yo no conozco a alguien que, o sea, si tú vas, por ejemplo, tienes un contrato de concesión que lo estás negociando con el Estado y quieres poner que en tu caso fortuito una cláusula de disturbios sociales, vas a encontrar que el concedente es muy renuente, porque existe una posición política de no aceptar, ¿no es cierto?, que no puede mantener un control efectivo sobre su territorio nacional. Y obviamente existe, y eso se ve en las consultas, en las negociaciones que uno hace cuando quiere firmar un contrato de concesión, por ejemplo con Proinversión, que existe un interés muy fuerte de los postores y eventuales adjudicatarios de la concesión de abrir el concepto de caso fortuito a ese tema, por ejemplo, de disturbios sociales, y existe un obvio interés de Proinversión de cerrar esa causal, porque por ahí siente de que se le pueden colar algunos supuestos después incontrolables. Entonces, como primera conclusión, los contratos de construcción son inherentemente conflictivos, hay que aceptarlos como inherentemente conflictivos, y la pregunta no es, ¿no es cierto?, si el contrato es conflictivo o no es conflictivo. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo lo administro? Entendiendo administración, ¿cómo intento prever que llegue a una controversia? Y si llegada a la controversia, ¿cómo la manejo de la mejor forma posible, sea en una mesa de resolución de conflictos o sea en un arbitraje? Para no aburrirlos mucho y hacerlo mucho más práctico, yo quiero tocar 3 temas en el arbitraje que me parece que son esenciales, que son, primero, cómo diseño mi cláusula arbitral, ¿cierto? Cómo y segundo, un tema previo. Nosotros tenemos, y todos lo saben, y ayer lo han tratado con extremo detalle, pues tenemos un sistema de arbitraje de obra pública que, dicho sea de paso, es absolutamente vanguardista. A mí me toma cierto tiempo, por ejemplo, cuando viene un inversionista extranjero que quiere licitar una carretera, una obra pública, me cuesta por lo menos unos buenos 20 o 30 minutos explicarle el tema del arbitraje de obra pública. ¿Okay? Primero, explicarle que el Estado ha hecho la cesión, algunos interpretan que cesión de soberanía, yo no lo creo, pero interpretan una cesión de soberanía, diciendo yo voy a arbitrar. Eso ya es un gran avance. ¿Okay? Pero aceptando eso, el día de hoy no se puede negar que cuando uno contrata en infraestructura pública, le está metiendo al arbitraje un tema adicional muy difícil de manejar en escenario arbitral, que es el interés público. En todo contrato de obra pública existe un interés público. No es lo mismo construir una clínica que construir un hospital, aunque estén en la misma ubicación, uno al costado del otro, y tengan exactamente las mismas características. No es lo mismo. La construcción del hospital lleva inherentemente el interés público. ¿De acuerdo? Y las condiciones sobre las cuales se desarrolla y las obligaciones que yo tengo en este contrato de obra pública no son las mismas que un contrato de obra privada. Entonces, para agregarle más un elemento adicional a esta sopa explosiva, hay que decir que cuando uno hace un desarrollo de infraestructura pública, tiene que enfrentarse con un elemento adicional en el arbitraje que es muy difícil de procesar, que es tema del interés público. Es más, hay muchas resoluciones de tribunales arbitrales que, enfrentados en la disyuntiva de aceptar la plena equivalencia de las partes en un proceso arbitral en temas de fondo o forma,
o, ¿no es cierto?, reconocer que este interés público le otorga cierto, ¿no es cierto?, mayor protección a una de las partes de esa administración pública, escogen lo segundo. Y es muy común, que consciente o inconscientemente, ¿cierto?, se esté integrando el concepto de interés público en cada una de las resoluciones de fondo y forma. Yo les doy los siguientes tips para redactar una buena cláusula arbitral. Primero, hay que establecer claramente las reglas del arbitraje. Yo soy enemigo, aunque muchas veces en otros contratos es muy práctico, yo soy enemigo de contratos de construcción, se utilizan fórmulas tipo de centros arbitrales. Uno tiene que diseñar muy bien su cláusula. Entre otras cosas, porque existe la posibilidad de incorporar temas como trato directo o la mesa de resolución de conflictos, que vamos a hablar en un momento, que tienen que estar diseñadas para que cumplan dos objetivos. Primero, para administrar correctamente un riesgo, y segundo, para no parar la obra. Porque lo peor que puede pasar para cualquiera de las dos partes en una controversia es que la obra se pare. Eso no lo quiere ni el constructor ni lo quiere el propietario. Pero, enfrentados a un conflicto, es sobre todo cuando el conflicto implica alguna obligación de pago, la posibilidad de paralizar es inminente. Pero la cláusula arbitral debería, por ejemplo, evitar eso. Típica inclusión que yo suelo sugerir es que la incorporación de controversias o conflictos en cualquiera de sus etapas no debería detener la paralización, no debería detener la obra. Después, finalizada la obra, las partes se reclamarán mutuamente y el constructor que entra a una obra tiene que estar consciente que incluso podría terminar financiándola temporalmente si surgida una controversia, las partes no se ponen de acuerdo, pero exigen como mecanismo de mitigación de daños terminar la obra de todas maneras. Si lo hizo fuera de plazo o dentro del plazo, eso se decidirá. Si existe una orden de cambio que afecte el alcance del contrato a suma alzada y produce un incremento de precio, se decidirá después, pero eso no debería parar la obra. El segundo tip es que en este caso, por la alta complejidad técnica, el uso del lenguaje tiene que ser muy preciso. El uso no técnico del lenguaje, sino el uso jurídico del lenguaje. Hay ciertas cosas que los ingenieros entienden de una forma y los abogados entienden de otra forma. La misma palabra. Como les comenté, los ingenieros pues piensan en Excel, los abogados en Word. Y segundo, en la elección del centro de arbitraje, y aquí la decisión, gracias, y aquí la decisión es elemental. Si el arbitraje es complejo y tiene alta complejidad técnica y legal, se requiere un centro de arbitraje que, entre otras cosas, tenga árbitros capacitados en construcción. Y esos, la verdad, es que hay varios en el Perú, pero tampoco sobran. Y eso es un fenómeno también, les digo, internacional. Hay que, idealmente, habría que ser ingeniero y abogado. Y además, yo conozco un par, que normalmente son, dicho sea de paso, ingenieros después metidos a abogados, porque el camino inverso es mucho más complicado. Eso el camino inverso es prácticamente imposible. Para un abogado, ¿no es cierto?, superar la barrera psicológica del ingeniero, los números de ingeniería es, francamente, para gente realmente con coraje. La dinámica de cómo plantear una buena pretensión, que es el tercer tip. Uno nunca se apresura a la pretensión. Es más, la mayoría de estrategas piensan de que lo mejor es manejar primero bien los hechos, no definir todavía el reclamo hasta la demanda. Yo conozco peticiones arbitrales que parecen demandas, con pretensiones y con todo. Es un error.
Porque uno nunca... Yo he tenido procesos arbitrales que han durado 3 años y que llegué a entender efectivamente qué se trataba la controversia y la posición de mi contraparte en el alegato final. De lo complejo que era el tema. Seleccionar árbitros, mejor 3 que 1. Yo siempre confío mucho en el tribunal de 3, la posibilidad de compartir opiniones y contrastar opiniones en temas tan técnicos y tan complejos es real. Y acumular entre el conocimiento y experiencia de los 3, el conocimiento general para solucionar una controversia de este tipo es vital. Para mí es vital. En un arbitraje tan complejo, árbitro único, no lo recomiendo. Reconocer regla profesional, imparcialidad de vinculación de las partes y expertos en construcción. Bueno, expertos en derecho de la construcción son abogados, ¿no? Y para terminar, un minuto sobre mesa de resolución de conflictos, que ya me excedí mucho el tiempo, pero lo quiero tomar porque es exactamente, no es casualidad que la mesa de resolución de conflictos haya nacido y haya crecido tanto en contratos de construcción internacional. ¿Por qué? Porque es tanta la especialidad y tan complejo es el contrato que un día a alguien se le ocurrió y dijo, oye, ¿y por qué no tenemos, ¿no es cierto?, en este contrato para ejecutar, ¿no es cierto?, un gasoducto de $1.000 millones, ¿por qué no invertimos un poco y tenemos una suerte de tribunal asesores ad hoc que se conozca en el contrato mejor que nadie, y que por un salario mensual justificado, porque como ustedes saben, ¿no es cierto?, el arbitraje paga bien, paga muy bien, que dicho sea paso, paréntesis, paga bien a los árbitros, muy bien a los árbitros, a los pobres abogados que defendemos arbitrajes, más o menos, trabajamos el doble y cobramos la mitad, pero ya cambiará. Y a los centros menos todavía. Pero, ¿qué es importante aquí? ¿Por qué es importante la mesa de resolución de conflictos? Porque es una cámara de enfriamiento. Ustedes se van a dar cuenta perfectamente cuando llega un arbitraje que para una parte es negro absoluto y para otra parte es blanco absoluto. Nadie entra en un arbitraje con una posición gris. Y la posibilidad de ese enfrentamiento, llegar a un acuerdo, es inviable. Es una buena idea tener una cámara de enfriamiento no vinculante, pero que sí haga reflexionar a las partes con respecto a que si yo presenté un reclamo y estoy 100% convencido del reclamo, pero hay 3 personas no vinculantes, pero absolutamente independientes, de los cuales yo confío porque las nombré, que me dicen, no tienes la razón, yo por lo menos debo reflexionar sobre mi posición. Ahora, nada impide, dicho sea de paso, todos lo sabemos, que uno, no conforme con la decisión de la mesa, decide iniciar un arbitraje contra la resolución de la mesa. O sea, nada lo impide. Pero en una controversia de buena fe, una decisión en contra por la mesa se debería llevar por lo menos a una reflexión sobre tu posición. La mayoría de conflictos que se presentan en un contrato de construcción están, ¿no es cierto?, generados mitad por temas jurídicos y mitad por temas psicológicos o emocionales. Ya se enfrentaron las partes, se siguen enfrentando, simplemente el gerente de proyecto del propietario no se puede ver la cara con el gerente de proyecto del constructor. O, ¿no es cierto?, también existe, y hay que hacer un mea culpa, nosotros los abogados interesados en ganar un honorario adicional, ¿no es cierto?, sobrevaluamos la posibilidad de éxito del caso que se nos presenta. O, ¿no es cierto?, que también suele ocurrir mucho, cualquiera de las partes tiene como posición, ¿no es cierto?, no ceder. O sea, o porque el propietario tiene la posición empresarial en ese proyecto de negar todo y el constructor tiene la posición empresarial de reclamar todo, ¿no es cierto?, lo cual lo único que produce es un montón de honorarios arbitrales para los árbitros.
existe la posibilidad de que esas dos posiciones originalmente contradictorias y absolutamente radicalizadas del conflicto se reflexionen cada una sobre su posición a la luz de lo resuelto por una mesa, existe alta probabilidad, ¿no es cierto?, de que exista de que no se llegue a arbitraje. Y de hecho, las mesas de resolución de conflicto han demostrado, cuando reúnen tres requisitos, ser elementos, ¿no es cierto?, disuasivos y mecanismos de administración eficiente de controversias. Y los tres requisitos de la mesa son: uno, que esté motivada que esté conformada por árbitros y por profesionales de mucho prestigio y mucha trayectoria. No hay mesa que no sea mejor, que sus miembros. La mesa se define por quiénes son sus miembros. Segundo, buena fe de ambas partes para plantear sus reclamos y contestarlos. Si yo solamente quiero hacer un reclamo dilatorio, la mesa no me sirve para absolutamente nada, simplemente para seguir dilatando. Y tres, el pronunciamiento de la mesa tiene que ser lo suficientemente claro como para que motive la reflexión de las partes. Si la resolución de la mesa es una resolución inmotivada, que no tiene que no está justificada, o que tiene espacio, que tiene lagunas, o que es contradictorio, obviamente la posibilidad de que alguien quiera impugnar arbitralmente la decisión de esa mesa es mucho más alta. Para terminar, vuelvo a mi posición original. Si uno quiere arbitrar en un contrato de construcción, lo primero que tienen que entender es la dinámica del contrato, que es una dinámica específica que no es compartida necesariamente por el resto de contratos, por las razones que les he dicho. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias al doctor Alexander Campos por su presentación, que no solamente ha tocado aspectos de carácter jurídico, sino también aspectos vinculados, digamos, a percepciones, aspectos económicos, políticos, que sin duda también resultan ser técnicos, que resultan relevantes para los temas de arbitrajes vinculados a construcción e infraestructura. Y también es interesante la invocación de contar con más personas especializadas que puedan precisamente colaborar con resolver de manera eficiente las controversias que surjan en esta materia. Ahora vamos a tener la presentación de Gonzalo García Calderón sobre la ejecución de laudos extranjeros en la experiencia peruana. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a la universidad, en particular al doctor César Guzmán Barrón, a Mario Castillo, obviamente a Elvira, mi compañera en la maestría de Internacional Económico hace ya bastantes años, pocos, ¿no? Algunos. Y bueno, obviamente a Alex, y agradecerles a todos ustedes por estar acá. Tengo que confesarles en primer lugar que para mí es bastante nostálgico el tener que hablar de este tema, porque hace ya muchos años, cuando en las épocas en que uno tenía que graduarse como bachiller presentando una tesis, yo sustenté en el año 83 la tesis que proponía que el Perú ratifique la Convención de Nueva York del año 1958 y la Convención de Panamá de 1975. Y eso motivó que empezara a dictar en esta facultad el curso de arbitraje a los 24 años, siendo el profesor más joven de la Facultad de Derecho en ese entonces. Gracias a Dios, 10 años después, más o menos, un poquito más, el Perú ratificó estas dos convenciones, la Convención de Nueva York del 58 y la Convención de Panamá del 75. Y eso ha permitido a nuestro país dar un salto cualitativo en lo que es el arbitraje. Y eso ha permitido al Perú dar un salto cualitativo en lo que es el manejo justamente de la solución de conflictos con los inversionistas extranjeros. El pilar fundamental, la base jurídica por la cual los inversionistas vienen al Perú, entre otras razones, sin duda la estabilidad jurídica, es el mecanismo de solución arbitral, es tener la tranquilidad de que cuando exista una controversia
por cualquier razón, no voy a entrar en política, pero basta ver a nuestros vecinos, basta ver a Bolivia, basta ver a Venezuela, basta ver a Ecuador, en donde el Estado decide en ese momento expropiar, establecer un tipo de cambio, limitar la remesa de dólares al exterior, etcétera, etcétera, el inversionista se siente coactado, cohibido, y en ese momento dice, bueno, voy a demandar al Estado. ¿Dónde lo demando? ¿Ante el Poder Judicial del mismo Estado que ha tomado esa decisión? ¿Qué garantía tengo de que el Poder Judicial sea absolutamente independiente e imparcial respecto a esa decisión tomada por el Poder Ejecutivo o Legislativo de ese Estado? Me voy a sentir mucho más cómodo ventilando esa controversia en un tribunal internacional con árbitros independientes que dependan de un centro internacional de arreglo de diferencias, donde además los árbitros sean de diferente nacionalidad a la de las partes y donde la resolución de controversias sea efectuada dentro de un ambiente, como decía Alex, absolutamente técnico e imparcial e independiente, y donde además emane de un tratado internacional en donde los laudos arbitrales vayan a ser ejecutados con carácter de laudos supranacionales. En consecuencia, todo el tema del arbitraje internacional, y en particular de estos dos tratados que quiero comentar, de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá, tienen un origen muy importante porque permiten el desarrollo del arbitraje en nuestro país. Hemos partido al revés en el Perú, es decir, antes de la aprobación de la ley de arbitraje, aprobamos estos tratados internacionales que lo que han establecido es permitir que cualquier laudo arbitral dictado en cualquier parte del mundo pueda ser ejecutado en el Perú. La Convención de Nueva York es tan importante, la Convención de Nueva York se lleva a cabo en el año 1958 y llega muy tarde al Perú. El Perú la ratifica a mediados de los 90, es decir, 40 años después, ¿no? El arbitraje llega muy tarde al Perú, evidentemente. Llega a partir del arbitraje moderno, como lo conocemos, básicamente yo siempre señalo con la ley 26572 desde el año 96. Si quieren algunos memoriosos podrán decir desde el año anterior con la 25935, pero en fin, ese es más o menos el esquema en donde nace el arbitraje. Y estos tratados internacionales han permitido justamente lograr una uniformidad, un criterio universal para permitir que una sentencia arbitral dictada en cualquier parte del mundo pueda ser ejecutada en el Perú. Y entonces eso genera un movimiento jurídico mundial respecto a una materia. Es la cereza que culmina esta gran torta para que una sentencia llevada a cabo en la London Court Association, en la AAA americana, donde sea, no se vea impedida luego de la ejecución. De nada me sirve un magnífico procedimiento arbitral. Podemos hablar de las bondades del arbitraje, qué tromes, el arbitraje duró 6 meses, el laudo es impecable, es una pieza jurídica, fue hecha por 3 espectaculares juristas. Sin embargo, esa sentencia me sirve para colgarla en la pared, porque no puedo ejecutarla. ¿De qué me sirve la especialización, la maravilla del arbitraje, todo lo que nos ha contado Alex de la... ¿De qué me sirve si no puedo ejecutar la sentencia? Simplemente es un pedazo de papel que lo tendré que botar a la basura, porque la parte vencida no tendrá bienes suficientes en aquel país donde se dictó el laudo arbitral para poder honrar esa decisión. Y en consecuencia, lo que tengo que hacer es buscar en qué país del mundo esa parte vencida tiene bienes para poder ejecutarlo. Y en consecuencia, ahí recurriré a lo que se conoce con el nombre de exequatur, que ustedes conocen perfectamente. Está regulado en el caso peruano, en el libro 10 del Código Civil, en el título 4 del libro 10, que se denomina reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales. Las sentencias judiciales están reguladas en el Código Civil. Es decir, una sentencia de una pareja de peruanos que contraen matrimonio en el Perú, pero se divorcian en México, después de haber domiciliado 5 o 6 años en México, esa sentencia, por el principio de territorialidad donde fue dictada, no puede ser ejecutada en un país distinto en el cual se dictó, así de claro. Solo se puede ejecutar en aquel país donde se dictó, por un principio de territorialidad, ¿no es cierto? Entonces, si esa sentencia de divorcio que fue dictada en México, yo la quiero ejecutar en el Perú porque quiero anotar en la partida de matrimonio el divorcio respectivo, tengo que iniciar un procedimiento de exequatur, tengo que iniciar un procedimiento de reconocimiento. El caso peruano, nuestro Código Procesal establece que es la Corte Superior que para obtener un reconocimiento de un laudo arbitral que no se regula por el Código Civil,
se regula por el decreto legislativo 1071, por el capítulo respectivo de reconocimiento de ejecución de laudos arbitrales, que el legislador, inteligente y sabiamente, no ha creado nada. Lo que ha hecho ha sido incorporar en el texto legislativo la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Y en consecuencia, independientemente de los más de 140 países que han ratificado la Convención de Nueva York, que probablemente sea la convención más exitosa, el tratado internacional multilateral más exitoso que hay en materias de índole comercial, independientemente de eso, el legislador peruano ha señalado que si por alguna razón tenemos un laudo arbitral que proviene de un Estado que no ha ratificado el tratado internacional, los requisitos para el reconocimiento con aquel laudo arbitral que proviene de un país que no ha ratificado la convención son los mismos requisitos, están establecidos en la ley que los de la convención. Con lo cual estamos cubiertos tanto con los países suscribientes de la Convención de Nueva York como con los países que no la han suscrito, y que se aplicará la ley nacional que el juez peruano deberá aplicar por falta de tratado y que en consecuencia regula los mismos requisitos que la Convención de Nueva York. Clarísimo. Ahora, les contaba simplemente que en el caso de una sentencia judicial los requisitos son mayores, se exige la reciprocidad de probarse, en fin, una serie de criterios que en el caso nuestro no se exigen, en el caso arbitral. ¿Qué se exige en el caso arbitral? Lo que se busca es el reconocimiento de la sentencia arbitral, el laudo arbitral pronunciado en el exterior. En eso consiste el exequatur. Entonces, lo que se busca es que una sentencia arbitral dictada en México, en China, en Portugal, pueda ser ejecutada en el Perú. Para poder ser ejecutada requiere ser homologada. Esa homologación es inmediata desde el punto de vista formal. ¿Qué se presenta a la Corte Superior de Justicia? Se presenta simplemente el convenio arbitral y el laudo arbitral, nada más. Nada más. Lo que sucede es que luego de presentar la solicitud de exequatur, el juez, los jueces superiores, van a correr traslado a la otra parte. Y la otra parte podrá oponerse al reconocimiento de ese laudo arbitral. Podrá oponerse y el juez deberá además cumplir con determinados requisitos para reconocer la sentencia. Es decir, el juez peruano, la sala, cuando recibe esta sentencia con el convenio arbitral y con el laudo arbitral, tiene que ver que se hayan cumplido determinados requisitos para aceptar ese laudo arbitral. De lo contrario, denegará esa solicitud de reconocimiento. Y son temas muy puntuales, son para que tengan un símil, muy similares a la anulación del laudo. ¿Qué tiene que hacer el juez peruano? La Corte Superior, según el mandato del Código Procesal Civil, que es la que conoce los casos de exequatur, ¿qué tiene que revisar? En primer lugar, que haya habido convenio válido, que haya habido convenio arbitral válido. Quiere decir que si por alguna razón, al interior del procedimiento arbitral, una de las partes señaló la invalidez del convenio arbitral y en consecuencia señala que ese convenio arbitral ha nacido inválidamente porque, por ejemplo, no tenía la representación suficiente para obligar a la empresa, o porque la materia no era arbitrable, o cualquier cuestión que afecte el origen del arbitraje, como saben ustedes perfectamente, va a ser resuelto por el propio tribunal arbitral por el principio competence, pero no hay apelación. Y en consecuencia, como se trata de un proceso de carácter internacional, en el caso peruano hemos seguido la tesis suiza, en donde se permite que las partes renuncien a la anulación del laudo si se trata de un procedimiento de carácter internacional. Si no lo han hecho, igual al momento del exequatur, el juez peruano revisará si es que efectivamente la decisión que tomó el tribunal arbitral fue correcta o incorrecta. Si el tribunal jurisdiccional ordinario considera que efectivamente no hubo convenio arbitral válido, no reconoce la sentencia. Oiga, pero el tribunal arbitral ya se pronunció, y el tribunal arbitral se pronunció por la validez del convenio arbitral. Sí, pues, pero la decisión jurisdiccional es contraria a lo que señaló el tribunal arbitral, y en consecuencia los jueces peruanos no reconocerán la sentencia extranjera porque consideran que ha existido una violación o una materia no arbitrable respecto al convenio arbitral. Y en ese sentido, el inciso primero es muy claro, señala que una de las partes
se denegará, ¿no es cierto?, el reconocimiento de un laudo extranjero si una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad, que el convenio no es válido, y señala un tema muy complejo porque ya entra al derecho internacional privado. El convenio no debe ser válido, y uno se pregunta, y ese es un tema interesantísimo. Estamos en un arbitraje internacional, donde las dos partes tienen sus domicilios en estados diferentes. Y entonces, cuando las dos partes tienen sus domicilios en estados diferentes, lo primero que hay que establecer es cuál es el ordenamiento jurídico que va a gobernar el convenio arbitral. Entonces, imaginemos que yo tengo una empresa peruana que celebra un convenio arbitral con una empresa argentina y pactan que cualquier conflicto será resuelto por la CCI. Lo primero que hay que preguntarnos es qué ley va a gobernar, no el fondo de la controversia, sino qué ley va a gobernar la validez del convenio arbitral. En otras palabras, el Perú exige, por ejemplo, que para la validez del convenio arbitral se celebre por escrito, mientras que Argentina no es el caso, pero podría decir que para la validez del convenio arbitral debe celebrarse por escritura pública. Y entonces, cuando se somete a arbitraje, una de las partes dice, el convenio arbitral es inválido porque no se ha cumplido con la formalidad exigida por la ley argentina. La empresa peruana dirá, oiga, pero ¿por qué la ley argentina va a ser la que va a gobernar la validez del convenio arbitral? ¿Por qué no la ley peruana? Y entramos a un tema conflictual de derecho internacional privado. ¿Cuál es la ley que va a gobernar la validez? Y la ley de arbitraje se ha cuidado en señalarlo. Como no es usual que las partes lo pacten, porque lo usual es pactar cuál será la ley que regulará el fondo de la controversia, pero no cuál es la ley que regulará la validez del convenio arbitral. Y entonces, la ley de arbitraje peruana señala que las partes, en el caso que se discuta en un exequatur la validez o invalidez del convenio arbitral, el juez peruano, ya no el tribunal arbitral, no nos interesa, el juez peruano que conoce el procedimiento exequatur, deberá tomar en cuenta la ley, obviamente, a la que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado, deberá tomar en consideración, y ese es el factor de conexión, el punto de contacto que señala el legislador peruano, deberá, si no se hubiese indicado nada al respecto, en virtud de la ley del país en que se hubiese dictado el laudo arbitral. El criterio que utiliza el legislador peruano no es el mismo criterio que se utiliza en respecto, por ejemplo, al fondo de la controversia. La ley aplicable para efectos de la validez del convenio arbitral no es la ley del lugar de celebración del acto jurídico, será la ley del lugar donde se llevó a cabo el procedimiento arbitral. Toma como elemento fundamental la sede del tribunal arbitral, que como saben ustedes, conjuntamente con el domicilio, son dos de los tres elementos fundamentales para considerar a un arbitraje como internacional. Entonces, yo puedo solicitar la denegatoria de un exequatur si es que el convenio arbitral considero que ha sido inválido o estaba afectado a alguna incapacidad. Obviamente, ya lo indiqué, tengo que haberlo señalado así, al interior del procedimiento arbitral. No es que pueda, ¿no es cierto?, guardarme como sombrero de conejo, como conejo en sombrero de mago, ¿no es cierto?, me guardo mi carta, no digo nada, me quedo calladito, sale el laudo en contra y entonces en ese momento digo, ah, no señor, qué pena, ese laudo es nulo. No, tengo que haberlo invocado al interior del procedimiento arbitral. Si no lo invoco al interior del procedimiento arbitral, no podré invocarlo en el procedimiento de exequatur. Y si lo invoco, el juez no debe tomar en consideración, y así lo señala expresamente la ley de arbitraje peruana, no debe tomar en consideración ese argumento si es que no ha sido invocada la incompetencia del tribunal arbitral respecto a la invalidez del convenio al interior del procedimiento arbitral. Un segundo elemento para denegar el convenio arbitral, porque el tiempo me va a faltar, un segundo elemento, son varios, un segundo elemento para poder denegar el convenio arbitral es que la parte contra la cual se invoque el laudo no haya sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no haya podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Esto, si se dan cuenta ustedes, es casi copia textual de la anulación del laudo. Es el debido proceso. Oiga, señor, el tribunal arbitral se volvió loco y no me dejó ingresar pues a la audiencia de pruebas. No se le permitió el ingreso a mi testigo, no se me notificó de una audiencia. Y yo se lo hice saber al tribunal, y el tribunal me mandó a rodar, me dijo, no, estás bien notificado. Y acá está la demostración que yo había señalado un cambio de domicilio, la razón que sea. Se me ha vulnerado mi derecho de defensa. En consecuencia, en vía de exequatur, el tribunal judicial ordinario denegará ese laudo arbitral por violación expresa de un debido proceso y en consecuencia no admitirá el reconocimiento de ese laudo y obviamente no se podrá ejecutar en nuestro país por la violación de ese derecho.
Otra razón fundamental es que el laudo arbitral haya fallado sobre puntos no controvertidos, el famoso fallo ultrapetita o extrapetita, en cuyo caso, nuevamente, el tribunal arbitral ordinario, perdón, el juzgado, la sala ordinaria que conoce de la causa de exequatur podrá denegar el mismo. Un tema que quiero tocar son dos puntos importantes. El primero es aquel que se refiere a que el laudo no es aún obligatorio para las partes o que haya sido anulado por una autoridad judicial competente del país o que conforme a cuya ley haya sido dictado ese laudo. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes. Este es un tema interesantísimo, he tenido un caso, se los voy a comentar rápidamente. Se dictó un laudo en el Perú y en consecuencia la parte vencedora en el laudo arbitral, que era la parte peruana, quiso ejecutarlo en los Estados Unidos y llevó el laudo arbitral a los Estados Unidos y solicitó el reconocimiento, el exequatur, ante los tribunales, en este caso del estado de la Florida. La otra parte recibe la notificación y argumenta que ese laudo no es cosa juzgada según los lineamientos de la ley peruana. La empresa peruana dice, ¿cómo que no? Ese laudo arbitral ha sido expedido dentro del plazo, no ha habido anulación y en consecuencia ese laudo es firme y yo puedo ejecutarlo, como lo estoy haciendo en este momento, mediante un procedimiento de exequatur ante los tribunales ordinarios de la Corte del Estado de la Florida. ¿Qué fue lo que argumentó la parte vencida? Que según el Código Procesal Civil peruano existía una figura que se llama la cosa juzgada fraudulenta y que tenía un plazo de 6 meses para interponer una nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra un laudo arbitral. Y lo increíble del caso es que el Estado de la Florida aceptó ese petitorio. Entonces, el tema, cuando se señala que el laudo no es aún obligatorio para las partes, según la ley del lugar donde fue emitido, significa, como en el ejemplo que les estoy poniendo, la interpretación del juez, que algunas veces, como en el caso que les estoy comentando, es sumamente protector y perjudicial a las normas arbitrales. El segundo tema que quiero comentarles es el tema de la violación del orden público internacional. Es muy usual que en un procedimiento arbitral, en un laudo arbitral que es solicitado el exequatur, la parte vencida plantee que la materia arbitrable violenta el orden público internacional. Nuestro ordenamiento jurídico señala que se podrá denegar el reconocimiento de un laudo extranjero si la autoridad judicial competente comprueba que el laudo sea contrario al orden público internacional. Y esto es importante comentar, porque el apellido no es orden público a secas, es orden público internacional. Quiere decir que el legislador peruano, y esto es importante señalarlo, diferencia entre orden público interno, orden público nacional y orden público internacional. Y ustedes me preguntarán, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre uno y otro? El día y la noche. El orden público internacional incorpora dentro de sí al orden público nacional, pero el orden público nacional no incorpora al orden público internacional. En otras palabras, todas las normas de orden público nacional forman parte del orden público internacional, pero no a la inversa. Es decir, si yo considero, por ejemplo, que... Gracias. Si yo considero, por ejemplo, que un tema referido a, no sé, un tema específico, que es considerado de orden público en el Perú, pero no es considerado de orden público en el sistema jurídico internacional, yo podré reconocer ese laudo a pesar que ese laudo extranjero viole el orden público nacional, en la medida que no violente el orden público internacional. Los principios fundamentales que sostienen a la sociedad son lo que podríamos denominar orden público internacional. Sin embargo, hay matices entre países, entre el derecho romano civil francés y el derecho anglosajón, que pueden hacer diferencias respecto a uno y otro tema. Ejemplo, que puede discutirse si es arbitrable o no, pero en algunos países anglosajones, por ejemplo, está permitido que la herencia no sea forzosa, que la herencia sea voluntaria.
En los países latinos la herencia es obligatoria y entonces puede surgir en el ámbito del derecho internacional discrepancias respecto a qué temas son de orden público internacional y qué temas no lo son. Lo concreto es que el derecho nacional establece como causal de denegación de un arbitraje, de un laudo internacional que violente el orden público internacional. Termino, me quedan pocos minutos, termino porque esa es parte de la ponencia que me han solicitado, que les exponga sobre la experiencia peruana en materia de reconocimiento. Y tengo que decirles que la experiencia peruana en materia de reconocimiento de laudos es óptima. Los jueces peruanos reconocen los laudos internacionales sin ningún inconveniente. Hay un caso líder en el Perú, un caso muy importante, digo los nombres porque ha sido publicado, ha sido materia de, con este caso termino, es el caso de una compañía de seguros que se obliga a coberturar un proyecto, el proyecto famoso Chirapiura, en donde está la empresa Energio Project como encargada de llevar adelante el proyecto. Viene el fenómeno del Niño. Esta compañía de seguros había reasegurado este gran proyecto con reaseguradoras afuera, habían pactado que cualquier controversia iba a ser resuelta en Inglaterra, se lleva a cabo el arbitraje en Inglaterra, sale el laudo favorable al gobierno, al Estado a través del Chirapiura y de Energio Project, ordenando, para hablar en fácil, que se le pague 12 millones de dólares al Estado peruano a través de este gobierno, de las reaseguradoras. 2 de las 3 reaseguradoras cumplen con cancelar parte de lo que corresponde, una de las reaseguradoras no lo hace y lo que sucede obviamente es que la empresa peruana inicia un procedimiento de reconocimiento del laudo arbitral pronunciado en Inglaterra ante la aseguradora peruana que era la que había contratado la póliza respectiva. Lo primero que hace la compañía peruana, la compañía aseguradora, es plantear una violación del orden público internacional, materia no arbitrable, etcétera, y pretende reabrir el proceso hablando del fondo de la controversia. La Corte Superior declara infundado todos esos extremos y señala que efectivamente el laudo es reconocido en el Perú y debe ejecutarse. Hasta ahí maravilloso, comete un error. Ahí debería terminar el procedimiento. Sin embargo, la aseguradora peruana plantea una apelación. Y el argumento que se utiliza es muy divertido, porque la norma señala que no procede casación contra la decisión de la Corte Superior. Y entonces dicen, sí, pero no habla nada en la apelación. Y entonces la Corte Superior concede la apelación a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, con buen criterio, 6 meses después, declara que es improcedente el concesorio de esa apelación por, evidentemente, ser instancia única este procedimiento de homologación de laudos arbitrales. En consecuencia, ese es un caso muy bonito, está publicado en diversas revistas y, en general, repito, los jueces peruanos son receptivos y reconocen los laudos arbitrales pronunciados en el exterior aplicando la ley actual, evidentemente, y la ley en su oportunidad. En el caso que les comento es con la ley anterior, con la 26572. En consecuencia, eso es lo que yo les quería comentar respecto a la homologación y termino diciendo que evidentemente una vez reconocido el laudo arbitral se va a ejecutar evidentemente como cualquier sentencia nacional por parte del juez ejecutor con las mismas características que una sentencia nacional, teniendo las características de cosa jugada formal, material, inatacabilidad y mutabilidad de la sentencia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gonzalo García Calderón por la presentación tan interesante y también tan clara y las perspectivas, digamos, que plantea respecto a la ejecución de laudos arbitrales en nuestro país. Y abrimos entonces el momento para realizar las preguntas y para que se hagan también las respuestas correspondientes. Y están personas de la organización, están pasando por las distintas filas para efectos de tener las preguntas que ustedes tengan a bien plantearlas. Muchas gracias.
Pero que suba y Sí, que... pero que la haga a viva voz, sí, por favor, Claro. profesor, adelante. Sí. Sí, claro. Sí, que suba para que se escuche. Tengo una pregunta del profesor Álvaro López de Argumedo. Sí, quería preguntar si en el Perú existe experiencia o posibilidad de exequaturar laudos anulados en el estado de origen, como ha sucedido, por ejemplo, en Francia. Es decir, no cualquier laudo anulado, sino anulados por circunstancias que no son aceptables en los ordenamientos occidentales. Gracias. Interesantísima pregunta porque, bueno, nunca ha habido un caso que se haya planteado así ante los tribunales peruanos. No hay precedente respecto a ese extremo. Yo comparto la posición de que si la anulación del laudo se debe a causas que no están establecidas en nuestra legislación, el laudo podría ejecutarse, pero en fin, es una discusión bastante interesante que no se lleva a cabo en el Perú. Nunca ha habido un precedente sobre el tema. Algunos podrán considerar lo contrario, es decir, que siendo un laudo que ha sido anulado, no ha nacido la vía jurídica y en consecuencia, por más que esa causal que ha generado la anulación no esté establecida en nuestro ordenamiento taxativo, sí lo está en el ordenamiento jurídico que se ha anulado y en consecuencia el laudo no ha nacido la vía jurídica y en consecuencia no podrá ser ejecutado en otro país. Es una discusión interesante. Por ahora está a nivel académico, ni siquiera a nivel académico porque no nos las hemos planteado formalmente, no ha habido nunca un caso y bueno, eso es lo que te puedo comentar, ¿no? Tenemos una pregunta para el doctor Alex Campos. Atendiendo a las particularidades propias del contrato de construcción de obra pública, subrayado la parte obra pública, se puede pactar, resolver una controversia sobre enriquecimiento sin causa, aun cuando éste tiene una naturaleza extracontractual. Bueno, ese debe ser la número 31 o 32 que contesto el tema. Lo quiero hacer sencillo. Esto ya no es una controversia. Yo ya no creo que nadie a estas alturas del partido sostenga de que, primero, que el sin causa no tiene fuente contractual, y segundo, tampoco creo que nadie sostenga a estas alturas del partido que lo que uno tiene que hacer para saber si una materia es arbitrable o no, ¿no es cierto?, independientemente de cuál sea su origen, lo que primero tiene que hacer es leer su cláusula arbitral, ¿no? Si la cláusula arbitral está redactada en términos genéricos y no hace ninguna diferencia sobre el supuesto origen, no habría por qué hacer esa distinción. Solamente para nuestro invitado extranjero, para que entienda un poco la pregunta es, acá en el Perú es absolutamente usual presentar demandas de contratos de obra pública por adicionales no aprobados administrativamente bajo el mecanismo de control estatal, plantear como pretensión subordinada, muchos la planteamos como segunda subordinada, la de enriquecimiento sin causa. Y hace muchos años hubo un laudo muy interesante que amparó, pero que fue anulado en Corte Superior y después fue confirmada su validez en la Corte Suprema. Y el argumento que se discutió ahí era de que el enriquecimiento sin causa no tiene fuente contractual, porque en el Código Civil peruano los contratos es el capítulo 5 de fuentes contractuales y el enriquecimiento sin causa es el capítulo 9 de fuentes contractuales, las obligaciones. Es la primera vez fue la primera vez que yo leí una resolución que, ¿no es cierto?, instauraba derecho en base al índice del Código Civil. Pero la pregunta siempre ha sido y siempre será qué fue lo que las partes de buena fe pactaron al momento de establecer su cláusula arbitral, sea cual sea la materia que se esté discutiendo. Sí, bien, tenemos varias preguntas. Vamos a darle la palabra al doctor García Calderón para responder una pregunta y después volvemos a las siguientes del doctor Campos. Gracias. A ver, empecemos por la más sencilla. Es válido invocar que se ha violado el debido proceso si se ha omitido una notificación, pero los litigantes actúan demostrando conocer la versión, debe ser la resolución, cuya notificación se omitió. Evidentemente la respuesta es que no. Si comparece en las actuaciones arbitrales y no reclama oportunamente la violación de su derecho ante el propio tribunal arbitral,
no podrá invocarla con posterioridad, ni, en el caso peruano, ni como anulación del laudo y tampoco en materia de denegatoria del exequatur. No podrá invocarlo. Cualquier violación, ese es uno de los fundamentos principalísimos del arbitraje. No se olviden que a diferencia del Poder Judicial en el arbitraje no hay apelación y entonces los recursos de reconsideración respecto a cualquier resolución que dicte el propio tribunal se le hacen saber al propio tribunal para que el tribunal rectifique. Y en consecuencia, si yo considero que ha habido una violación respecto a cualquier parte procesal, cualquier tema, tengo que hacérselo saber al tribunal arbitral para que el tribunal arbitral rectifique. Si el tribunal arbitral no rectifica, entonces tendré una causal para poder derivarla luego en vía de anulación en su oportunidad o en mi caso que estoy conversando con ustedes el tema del exequatur en el planteamiento respectivo de negatoria del laudo arbitral. Pero si no la he invocado y evidentemente como señala la pregunta actúo conociendo de la resolución y no señalando nada al respecto, pasó la misa de una y en consecuencia no tienes ningún derecho a objetar. Bien, gracias, doctor Campos. Una obra pública, paréntesis César, yo me escapé de la sesión de ayer precisamente para evitar estas preguntas de obra pública. Por favor, la próxima vez una nota a pie de página. Una obra pública ejecutada sin observar normas de orden público de la ley de contrataciones, entre paréntesis no existe cuaderno de obra, ¿puede una de las partes, el contratista, controvertir el arbitraje la causal de resolución del contrato que hizo la entidad por defecto constructivo de la obra? Si entiendo la pregunta, y la voy a parafrasear, el cuaderno de obra es el mecanismo por el cual se registran adecuadamente, de acuerdo a la ley y de acuerdo al uso y costumbre general de los contratos de construcción, se registran todos los reclamos, todos los incidentes, incluyendo eventuales defectos constructivos. Por lo que entiendo, entonces la pregunta es, ¿puede alguien ampararse, puede alguien controvertir una controversia que no fue debidamente registrada en el cuaderno de obra porque no existía? Si es así la pregunta, en primer lugar habría que analizar cuál es la razón por la cual no existe el cuaderno de obra. El cuaderno de obra debería existir, si es obra pública es obligatorio, que sea considerado un elemento esencial del contrato cuya inexistencia acarrea su nulidad, no, porque es de ejecución contractual y no es de formación del contrato. Sin embargo, sí, ahí llamó la atención sobre un tema que es muy importante, que es en todos los contratos de construcción, sea de obra pública o de obra privada, ambas partes tienen incentivos muy fuertes para evitar lo que se llama el famoso reclamo o demanda ómnibus, que es yo voy guardando todos mis reclamos en mi anaquel y al final, de acuerdo a cómo me vaya en el contrato, ¿no es cierto?, voy y saco de mi anaquel y meto una demanda de 10 o 15 pretensiones. ¿Por qué? Porque finalmente, si resulta que por alguna razón, al final mis directores, yo soy gerente de proyecto, mis directores me llaman y me dicen que el margen de contribución de la obra es inaceptable, tengo que buscar ese margen de contribución donde sea. Entonces yo soy diligente y tengo mis reclamos. Para que esos reclamos funcionen, para evitar esa práctica, una cuestión absolutamente sana y de buena fe, más allá de que esté en el cuaderno de obra o no, es que se registren adecuadamente y el propietario y el constructor tengan plena oportunidad de solucionar los problemas y de mitigar las consecuencias. Un reclamo que yo me guardo prohibiéndole, por ejemplo, al propietario tomar las medidas para mitigar o simplemente rechazar diciendo no quiero que hagas eso. Por ejemplo, un día yo agarro y decido que voy a duplicar el equipo que está destinado a la obra, y lo puedo hacer porque yo tengo un plazo y lo cumplo, y lo quiero cumplir, es más, quiero terminar la obra 6 meses antes. ¿Alguien me lo puede prohibir? No, nadie. Y resulta que después me lo guardo y digo, hubo un incremento de actividades debido a los cambios en el diseño y eso me obligó a poner el doble de equipo, así que te va a cobrar el doble de equipo. Si eso no fue comunicado debidamente, por ejemplo, ¿no es cierto?, el propietario podría decir válidamente que no ha tenido oportunidad, primero, de conocer y segundo, de administrar ese riesgo.
Por lo tanto, existiendo cuaderno de obra o no, o siendo elemento o no, yo creo que lo que está detrás es un principio de buena fe mutua, en la cual ambas partes tienen que comunicarse los eventos de la obra para que ambas partes tengan la oportunidad de administrar esa controversia y eventualmente mitigar los daños de la forma más eficiente. Si yo violo ese deber de buena fe, entro con un gol en contra a la cancha, ¿no? Doctor García Calderón. Esta es una muy bonita pregunta que ocurre, digamos, que ha ocurrido ya en el Perú. En los casos de los procesos arbitrales, dice la pregunta, si el tribunal arbitral actúa por equidad, por ejemplo, permitiendo que la contestación de la demanda o la presentación de la demanda se presente fuera del plazo establecido en la instalación del mismo, sí, eso puede ser materia luego de anulación. Les comento que eso ya ha sucedido en muchos arbitrajes. Por ejemplo, el tribunal arbitral se instala y señala un plazo pues de presentación de 10 días de la demanda y 10 para la contestación. El solicitante del arbitraje, el futuro demandante, transcurridos los 10 días, no presenta la demanda. Y entonces solicita al tribunal que se le dé un plazo ampliatorio. Y el tribunal le concede un plazo ampliatorio. Eso es una pregunta típica de clase y de discusión. Entonces, ¿le conceden o no le conceden el plazo? Yo en lo personal concedo el plazo. Concedes el plazo de 5 días y presentan la demanda. La otra parte salta hasta el techo. Usted ha violado el sacrosanto derecho de defensa, la igualdad entre las partes. ¿Cómo es posible que le dé un plazo de 5 días? Señor, le voy a dar a usted un plazo de 5 días más también. No, de ninguna manera, nulo, todo esto lo voy a objetar a futuro. Te sembró una nulidad. Y ya ha sucedido en el Perú que OCE ha aceptado la recusación de árbitros que han ampliado los plazos por el criterio de flexibilidad o de equidad en un procedimiento arbitral. Y entonces hay dos posiciones muy marcadas. Transcurridos los 10 días de presentación de la demanda, no la presentó, el tribunal arbitral opta por lo más absurdo que sería, señor, archivado el proceso, se acabó. ¿Qué tendrán que hacer las partes? Otra vez designar a los árbitros, que pueden ser los mismos, más absurdo todavía, designan a los mismos, se vuelven a instalar, o por economía procesal el tribunal arbitral a los 5 días. Bueno, esa es una discusión. La pregunta es bien interesante llevada al terreno internacional. Si eso ocurre y yo luego pretendo solicitar el reconocimiento de ese laudo en un país, ¿podré argumentar al amparo lo que hemos citado, la violación del debido proceso? Yo creo que sí, y evidentemente la respuesta no la podré dar yo, la tendrá que dar la judicatura de cada país si considera que este tema es o no violatorio del debido proceso. Pero es una pregunta sumamente interesante, llevada del ámbito nacional que ha ocurrido en el Perú a la exposición del ámbito internacional en materia de reconocimiento de laudos, ¿no? Esas sí, son todas las preguntas. Sí, perfecto. Quisiera entonces, a nombre del Centro de Arbitraje, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del estudio Mario Castillo Freire, y además mi nombre, agradecer, digamos, por esta excelente organización, también por la participación de los doctores Campos y García Calderón, que han presentado, digamos, realmente ponencias motivadoras, de una manera dinámica e interesantes, que creo que han llevado a que nos quedemos hasta esta hora, porque siendo una jornada tan larga, creo que el hecho de tener la posibilidad de discutir estos temas que pueden llevar a realizar una serie de artículos y aportes académicos, no solamente es la parte práctica, sino desde la reflexión académica, resultan siendo importantes para el arbitraje en nuestro país. Quisiera invitarlos a que vengan a los talleres 1 y 2 mañana a las 4 de la tarde, según como está organizado, y también al plenario a las 6 de la tarde, donde veremos el tema de arbitraje institucional. Buenas noches y gracias. Mira, yo te tomo la palabra. De todas maneras, hecho.